Bueno, y usted se preguntará por qué estamos escuchando la canción del Mundial de Fútbol México 70. Bueno, porque se cumplen 50 años de este campeonato. El Mundial de México 1970 se inauguró con el partido entre México y la Unión Soviética el 31 de mayo. El próximo domingo se van a cumplir 50 años y para hablar de esto, pues invitamos y le agradezco muchísimo que haya aceptado uno de los integrantes de la selección mexicana de entonces, Javier El Cabo Valdivia, futbolista mexicano retirado que jugaba como delantero, ingeniero químico de profesión. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué estás? Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues, ¿qué recuerdos le trae esta Copa del Mundo México 70, Javier? Bueno, son demasiados los recuerdos de esa Copa del Mundo, ya que fueron unos tiempos muy agradables, en la cual disfrutamos mucho el Mundial, y más porque fue en México y con la afición que nos apoyaba bastante bien. Bueno, pues ustedes, junto con Manuel Rosa Sánchez, Luis García, Luis Hernández y Omar Bravo, uno de los únicos mexicanos que metieron 2 goles en un partido de Mundial de Fútbol. Aquello fue en el partido contra El Salvador. 4-0 ganó la selección mexicana en el Estadio Azteca en su segundo partido del Mundial. Habían comenzado, como decía yo, con la Unión Soviética empatando a 0. Y bueno, el partido contra El Salvador, Javier. Bueno, el partido con Salvador, aunque aparentemente parecía el más débil, para nosotros fue el más complicado de toda la primera eliminatoria, ya que ellos venían con un aspecto muy complicado en su país, y automáticamente lo vimos cuando estábamos jugando con ellos. En cada entrada era una entrada muy dura y no era tan futbolística. Entonces venían con un ánimo muy fuerte, y al anotarlos el primer gol, que anoté el primer gol, ellos no pudieron aceptarlo y se fueron contra el árbitro y se detuvo un poco el partido. Pero gracias a Dios, después en el segundo tiempo tuve la oportunidad de anotar el segundo gol, el cual nos daba una más tranquilidad, porque no habíamos ganado en la Copa del Mundo. Entonces ya con esos 2 goles y posteriormente otros 2 goles que tuvimos, nos dio el primer triunfo que nos daba gran oportunidad de clasificar en la primera etapa. Sí, un partido polémico sin duda. Todavía se sigue discutiendo aquel primer gol, si el árbitro estaba señalando que el balón era para El Salvador, pero bueno, el Pichojos Pérez tocó la bola, ¿no? Y después se la centraron usted y anotó ese primer gol contra El Salvador. Así es, definitivamente, gracias a Dios que me tocó ser el primer gol y en la Copa del Mundo. Bueno, luego vendría el partido contra Bélgica, un partido que era definitivo para pasar a la siguiente ronda, un partido que gana México con un penal del Alcohol Peña, ¿no? Así es, ese fue el de los partidos más importantes porque era el definitivo para clasificar por primera vez en los cuartos de final. En ese partido fue difícil y gracias a Dios, cuando yo estaba cerca de la portería para meter el gol, me hicieron la penal y fue a la postre la penal que nos dio el triunfo para calificar. Ya me imagino la presión sobre el Halcón Peña al momento de chutar ese penal, ¿no? Definitivamente, porque era la base, Sí. ya que con ese gol nos daba la clasificación por primera ocasión en un mundial a México. ¿Cómo recuerda ese equipo? Antes de que hablemos de la segunda fase del Mundial, ¿qué recuerda de este equipo? ¿Cómo era el ambiente al interior de la selección dirigida por Raúl Cárdenas? El ambiente era muy bueno, había muy buenas relaciones, ya que estuvimos como 6 meses de preparación, y consecuentemente el ambiente cada día fue mucho mejor, y además estábamos en México, lo que te da un mayor apoyo, porque en todas partes que nos presentábamos teníamos el apoyo de toda la afición y de toda la gente. Entonces era un buen ambiente, además muy motivado y con el objetivo de pasar a cuartos de final en la primera instancia. Sí, porque hasta ese mundial, pues México había tenido una participación discreta, en algunas ocasiones con mala suerte, como en el Mundial de Chile,
Pero digamos, ese fue realmente el momento de despegue internacional del fútbol mexicano, ese mundial. Así es, ya que fue la primera ocasión y más porque estaba identificado en México, o sea, todo el mundo estaba fijándose en México. Y entonces fue la ocasión que México pasó a cuartos de final y eso lógicamente era una gran alegría para toda la afición de México. ¿Qué les decía Raúl el Güero Cárdenas a sus seleccionados? ¿Cuál era el mensaje principal? Pues a ganar, que lo que importante era ganar y que hiciéramos lo que sabíamos, hacer muy buen fútbol y además motivados todos porque estábamos en México y una Copa del Mundo que es lo máximo exponente para un futbolista. El que se jugara en México sí le dio confianza al fútbol mexicano, ¿no? Porque pues antes de eso se hablaba mucho, y se sigue hablando todavía, pues de cierto sentimiento de inferioridad a la hora de jugar contra otros seleccionados, pero en ese momento como que México se la creyó. No, no es que se la creyó, lo que pasa es que estábamos preparados tanto física como mental para hacer un buen desarrollo. O sea, creo que ya el nivel que obtuvimos en ese mundial ya está muy a la par de otros equipos, no tanto como los grandes equipos, selecciones mundiales, pero sí un paso más de lo que había hecho México. ¿Cómo sentía al equipo en sus diferentes posiciones, en la defensa, en la media, la delantera? Cuénteme un poco. Yo veía muy bien, estaba muy equilibrado el equipo. Creo que para mi punto de vista nos hizo falta en el medio la lesión que tuvimos, ay, ya se me va el nombre. Sí, sí, yo también estaba pensando en lo mismo que usted. Sí, 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 o sea, de este muchacho que estaba muy bien, que estábamos preparados, sí. y creo que eso nos apoyó en la media, nos faltó, pero en realidad estaba muy equilibrado, como te digo, o sea, no sentíamos diferencias, estábamos muy compactados y como teníamos esa ambición y ese deseo de jugar en la Copa del Mundo, automáticamente nos daba un valor mayor. Bueno, y entonces México venía saliendo pues de una etapa difícil de su historia, había pasado el 68. ¿Cómo sentía el ambiente pues el ambiente social en aquel tiempo, Javier? Bueno, nosotros no notamos nada en absoluto de un mal ambiente entre la gente o en la ciudad o en el país. Ajá. Yo creo que toda la gente se, se puso toda la atención en el deporte, que ahí no hay más que todo el mundo a divertirnos, ¿no? O sea, no hay otra situación en la cual hay que buscar, sino era una alegría para el país Sí. y consecuentemente yo creo que eso anuló, yo creo, a lo mejor el ambiente del 68. Ujú. Oiga, pues en la diferencia de goles le faltó un gol a México para poder tener otro rival en la segunda ronda. La Unión Soviética pasó en primero, fue contra Uruguay y México le tocó pues un partido durísimo, ¿no? Un rival durísimo, jugarle a Italia en Toluca. Pero qué curioso, Pascal, mira, ese partido fue el que menos complicado lo tuvimos, curiosamente, ¿sí? Ajá. Porque realmente Empezaron en el, ganando. por eso teníamos en el primer tiempo íbamos ganando 1-0 Sí. y además de que íbamos ganando 1-0, también veíamos el ambiente ya de ellos que estaban muy enojados y todos peleados unos con otros porque no concebían pues que les hubiéramos ganado, Sí. que además no era el primer gol que se les metía en una Copa del Mundo porque ellos pasaron a los cuartos de final sin haber metido un gol, con puros empates. Entonces automáticamente no la creían y yo lógicamente uno como jugador ve cuando el otro equipo pues están peleando y enojados y eso era favorable a nosotros, pero desgraciadamente en el segundo tiempo las distracciones y los descuidos no pudimos consolidar el Sí, resultado. he visto las repeticiones de esos goles. Bueno, pero empiezan ganando. ¿Qué se sentía eh, qué se sentía cuando iban ganando el partido? Bueno, realmente es lo que estábamos buscando, como te dije desde un principio de hacer el campeonato, Ajá. era llegar a más allá. Sí. Entonces, por lo tanto, estamos motivados y tan es así que estamos jugando de tú a tú con Italia además lo superamos en el primer tiempo. Entonces, yo creo que fue algo de confianza allá en la parte defensiva y el portero. Y yo creo que nos faltó más la experiencia mundialista de saber consolidar un score. Sí. ¿Qué les dijo antes del partido Raúl Cárdenas, de ese partido con Italia? Lo que siempre desde un principio, señores, vamos a jugar el fútbol que sabemos, lo que estamos preparados y dar todo en la cancha, porque en un mundial
ahí se entrega todo, ahí no hay disculpas, ahí no hay nada de lo que más que entregarte como dé lugar, o sea, no hay disculpas para nada. Sí. Bueno, entonces anota México con gol de González y luego pues viene un error o ¿qué sería? ¿Un error o algo de mala suerte en que le desvían el balón a Calderón y entra el balón en la meta mexicana? Yo creo que son descuidos, falta de concentración me da la impresión, sí. Sí. Yo creo que a lo mejor el meter el gol nos dio una confianza que no debíamos haber tenido, me da la impresión, o mentalmente los defensas o creyeron que estaba más tranquilo el partido. Sí. Y con esos equipos no se puede hacer ningún descuido. Tan es así que llegó hasta las semifinales. Sí, sí, además un partidazo ese en semifinales con Alemania, ¿no? Pues fue el mejor partido del Mundial. Sí, y de muchos mundiales yo creo, Javier, ¿eh? Un gran partido entre Italia y Alemania. Pero bueno, lo más atractivo, digamos, o el equipo con mayor fortaleza, creo que fue el que finalmente se impuso, o dígame su opinión, la selección brasileña, aquel gran equipo de Brasil. Bueno, realmente creo que para mí ha sido la mejor selección brasileña en un mundial, que se juntaron muy grandes estrellas de Brasil y que además Brasil se identificó con la afición mexicana como si fuera propia, su propio lugar de estar jugando. Y México también se identificó con ellos y fue su equipo favorito después de nosotros. Pues, ¿qué recuerda de dónde vio el partido, el Brasil-Italia, la final del Mundial? La vi en el estadio Azteca, ¿sí? Sí. Y por eso, como te digo, ya como nosotros no habíamos triunfado, igual que la afición, considero que cuando que éramos partidarios de que ganara Brasil, y cuando ganó Brasil, lógicamente, pues nos dio satisfacción, no como lo quisiéramos nosotros haber hecho mejor rendimiento en el Mundial. Sí. Pero tan es así que Brasil tuvo un agradecimiento, ya que a los 6 meses después del Mundial nos invitaron a jugar un partido en Brasil que llamó el Partido de la Amistad, sí, en el cual jugamos la selección de Brasil y México en Brasil para agradecerlos a todo el pueblo de México la atención y el respaldo que se le dio. Pues, ¿qué recuerdos, Javier, de aquel mundial? Nada más concluiría preguntándole un poco, pues, ese buen mundial que se hizo y que pudo haber sido un punto de despegue incluso mayor, pues se interrumpió con lo sucedido en la eliminatoria del Mundial de 74, que México no llegó a Alemania, y luego pues vino el desastre de Argentina 78, pero creo que queda ahí en el recuerdo ese buen mundial que hizo México en el 70. Así es, y además te contaré que para la historia del fútbol, ese campeonato de México fue el mejor jugado futbolísticamente de calidad, porque posteriormente ya no ha sido tan espectacular los mundiales, debido a que pues ya casi no hay goles, porque pues no te permiten hacer goles, porque casi todo el mundo son defensivos, claro. ya delanteros ya no hay. Tiene usted toda la razón. Oye, ¿y qué guarda de aquel mundial? ¿Todavía guarda su playera de la selección? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos físicos? Pues tengo el balón con que metí el gol. Ah, qué maravilla. El gol y también la camiseta con que jugué, todo el uniforme que teníamos de la selección mexicana. Pues Javier, qué bonitos recuerdos y qué satisfactorio que hayan pasado 50 años y poder mantener en la memoria de la afición, de quien nos gusta el fútbol, el buen papel que hizo México en aquel Mundial de 70. Así es, pues como te comenté, tengo gratos recuerdos, te agradezco el que me hayas hecho recordar estos agradables momentos de aquellos tiempos, y pues triste porque realmente el fútbol actual no ha sido casi de espectáculo, para mí ha sido un antiespectáculo, debido a lo que te comento, es que realmente ya no vas a ver goles, y no vas a ver que los que juegan son los defensas. Pues sí, Javier. Javier, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias por hacerme el favor de recordar tan bellos momentos. Muy amable, Javier, le agradezco. Fuerte abrazo. Que tengan muy bonito día. Gracias, Javier El Cabo Valdivia, futbolista mexicano
retirado que jugaba delantero, le metió 2 goles a El Salvador en aquel triunfo de México 4-0 en su segundo partido de aquel Mundial México 70. Vamos